El sol de la Ciudad de México se filtraba por las persianas del apartamento en la colonia Roma, proyectando líneas doradas sobre la mesa de la cocina donde Leticia Saldívar, de 34 años, revisaba distraídamente su teléfono mientras terminaba su café. Era una rutina normal de domingo por la mañana, excepto por el hecho de que su esposo, Miguel Herrera, llevaba ya 3 horas trabajando en la oficina. Otra vez. Leticia dejó la taza sobre la mesa y recorrió con sus dedos la pantalla, deteniéndose en las fotos de su última cena con su mejor amiga, Daniela Ortiz. Habían sido inseparables desde la universidad, compartiendo sueños, fracasos y ahora, aparentemente, algo más. «Te juro que este proyecto de urbanización no me deja respirar», le había dicho Miguel la noche anterior, mientras se anudaba la corbata frente al espejo. «Mañana tengo que ir a la oficina. Con suerte termino temprano». Leticia observó cómo su marido evitaba su mirada en el reflejo. Después de 8 años de matrimonio, conocía perfectamente sus gestos, la forma en que se ajustaba el cuello de la camisa cuando mentía, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba nervioso. El teléfono de Leticia vibró. Era un mensaje de Sofía, una compañera del despacho de arquitectura donde trabajaba Miguel. «Amiga, perdón que me meta. Miguel está contigo, porque en la oficina no hay nadie hoy. La junta del proyecto se canceló desde el viernes». El mundo de Leticia se detuvo por un instante. No era la primera vez que sospechaba, pero ahora tenía una confirmación. La traición de Miguel era real. No una paranoia suya como él siempre le hacía creer. «Gracias por avisarme, Sofía, no te preocupes, todo está bien», respondió con dedos temblorosos. Se levantó de la mesa y caminó hasta el ventanal que daba a la calle Álvaro Obregón. Abajo la vida continuaba normalmente. Parejas paseando, familias dirigiéndose a los cafés de moda, turistas fotografiando la arquitectura, y ella aquí arriba, con su vida desmoronándose en silencio. Tomó una decisión mientras observaba la ciudad. No lloraría, no armaría una escena, no seguiría el guión que todos esperaban de una esposa traicionada. Esta vez sería diferente. Su teléfono volvió a vibrar. Era una notificación de Instagram. Daniela había publicado una historia. Leticia la abrió y vio un plato de chilaquiles en la terraza de la casa de Toño, en Polanco. «Desayuno perfecto de domingo», decía el texto, pero lo que captó su atención fue el reflejo en el vaso de agua, una mano masculina con un reloj que conocía demasiado bien, el reloj que ella le había regalado a Miguel en su último aniversario. «Así que, la casa de Toño», murmuró Leticia para sí misma. Sin pensarlo 2 veces, tomó sus llaves, su bolso y salió del apartamento. 20 minutos más tarde, estacionaba su coche a una cuadra del restaurante. Con el corazón latiendo desbocado, se acercó a la terraza y los vio. Miguel y Daniela, sentados en una mesa del fondo, riendo mientras compartían la comida. La mano de él sobre la de ella. Leticia no entró. En lugar de eso, sacó su teléfono y comenzó a grabar. El primer registro de muchos que vendrían. Mientras filmaba, una calma extraña la invadió. El dolor se transformaba en algo distinto, en un propósito. Esa noche, cuando Miguel regresó al apartamento con la mentira lista en los labios, Leticia lo recibió con una sonrisa. «¿Qué tal el trabajo, mi amor?», preguntó con una dulzura calculada. «Agotador», respondió él, dejando su maletín. «Estos clientes no entienden de plazos». Leticia asintió comprensivamente mientras le servía una copa de vino. «Me imagino. Deben ser muy exigentes los chilaquiles de la casa de Toño». La copa se detuvo a medio camino hacia los labios de Miguel. Su rostro palideció. «¿De qué hablas?» «De nada», respondió ella con tranquilidad. «Solo me preguntaba qué tal estuvo tu domingo. El mío fue revelador». Esa noche, mientras Miguel dormía, Leticia creó una nueva carpeta en su computadora titulada Evidencia. Dentro, guardó el video de esa mañana. Era solo el comienzo. En las semanas siguientes, Leticia se transformó en una investigadora meticulosa. Instaló una aplicación para rastrear la ubicación de Miguel, revisó extractos bancarios, analizó llamadas telefónicas. Cada mentira, cada encuentro, cada mensaje entre Miguel y Daniela quedaba documentado. Todo sin que ellos lo supieran. Su vida diaria continuaba con aparente normalidad. Iba al trabajo en la galería de arte donde era curadora.
cenaba con Miguel, incluso tomaba café ocasionalmente con Daniela, quien actuaba como la amiga de siempre, preocupada por ella, aconsejándola sobre cómo revitalizar su matrimonio. «Te veo distante, Leti», le dijo Daniela una tarde en la cafetería frente a la galería. «¿Todo bien con Miguel?». Leticia sonrió mientras grababa secretamente la conversación con su teléfono. «Tenemos nuestros altibajos, como cualquier pareja», respondió, «pero estoy segura de que pronto todo se aclarará». La doble vida estaba desgastándola, pero también le daba un extraño sentido de poder. Por primera vez tenía el control de la situación y estaba decidida a usarlo. El punto de inflexión llegó cuando descubrió transferencias bancarias sospechosas desde la cuenta de Miguel hacia una desconocida. No se trataba de pequeñas cantidades, sino de sumas importantes. Algo no cuadraba. La traición parecía ir más allá de lo personal. Esa noche, mientras revisaba el maletín de Miguel, encontró una llave que no reconocía. No pertenecía a ninguna cerradura de su casa, ni a la oficina, según lo que ella sabía. La conspiración era más profunda de lo que imaginaba, y Leticia estaba determinada a descubrir cada capa de este engaño, sin importar lo doloroso que fuera el proceso. El primer capítulo de su venganza estaba completo. Ahora era tiempo de profundizar en la investigación y descubrir hasta dónde llegaba realmente la traición. La llave encontrada en el maletín de Miguel se convirtió en una obsesión para Leticia. Era pequeña, dorada, con un número grabado casi imperceptible: 1542. Durante días estuvo dándole vueltas, tratando de descifrar a qué cerradura podría pertenecer. La respuesta llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras Miguel estaba en una reunión de trabajo, que Leticia ya sabía era otra cita con Daniela, decidió seguir una corazonada. Tomó un taxi hasta la colonia Nápoles, donde Daniela tenía su apartamento. En lugar de subir directamente, recorrió el perímetro del edificio. En la parte trasera, descubrió una pequeña bodega con casilleros numerados. El 1542 estaba allí, esperándola. Con manos temblorosas introdujo la llave. Encajaba perfectamente. Al abrir el casillero, encontró una caja de zapatos. Dentro había documentos, una libreta y un teléfono celular que no reconocía. Sentada en una banca del Parque México, Leticia examinó el contenido. Los documentos eran contratos de compraventa de terrenos en Tulum, con valores enormemente inflados. La libreta contenía nombres, fechas y cantidades. El teléfono, afortunadamente sin contraseña, guardaba conversaciones no solo entre Miguel y Daniela, sino también con otros nombres: Fernando Ruiz, el jefe de Miguel; Carlos Vega, un concejal de la Ciudad de México, y alguien identificado simplemente como el licenciado. «Dios mío», murmuró Leticia, mientras las piezas encajaban. «No es solo una aventura». Las conversaciones revelaban un esquema de lavado de dinero a través de proyectos inmobiliarios fantasma. Miguel y Daniela no solo la engañaban emocionalmente, estaban involucrados en operaciones ilegales. Las transferencias que había detectado eran solo la punta del iceberg. Leticia fotografió cada documento, copió los mensajes y devolvió todo exactamente como lo había encontrado. Su investigación acababa de dar un giro radical. Durante las siguientes semanas, Leticia se convirtió en una experta en finanzas y derecho inmobiliario. Estudió las leyes contra el lavado de dinero, aprendió sobre esquemas de corrupción y consultó anónimamente con un abogado amigo sobre las implicaciones legales de lo que había descubierto. Para mantener su fachada de esposa ignorante, seguía actuando con normalidad frente a Miguel. Incluso organizó una cena para celebrar el ascenso de Daniela en la constructora donde trabajaba, el mismo lugar donde había conocido a Miguel años atrás. «Por Daniela», brindó Leticia aquella noche sosteniendo su copa de vino, «por tu éxito y por tu lealtad inquebrantable». Miguel y Daniela intercambiaron miradas nerviosas, pero sonrieron y chocaron sus copas. No sospechaban que cada palabra, cada gesto, estaba siendo grabado por las cámaras que Leticia había instalado estratégicamente en la casa. Una tarde, mientras seguía a Miguel, lo vio entrar a un restaurante en Polanco. Esperaba encontrarlo con Daniela, pero para su sorpresa, se reunió con Fernando Ruiz y el licenciado, quien resultó ser Joaquín Mendoza, un notario público con conexiones políticas.
Desde su mesa en la esquina opuesta del restaurante, con gafas oscuras y un sombrero, Leticia logró grabar parte de la conversación usando una aplicación de mejora de audio. «Los terrenos de Tulum ya están asegurados», decía Miguel. «El avalúo inflado está listo. Solo necesitamos los permisos de construcción para iniciar el lavado del dinero de Tijuana». «Daniela ya habló con el contacto en la secretaría», respondió Fernando. «Deberíamos tener luz verde en 2 semanas». «¿Y tu esposa no sospecha nada?», preguntó Joaquín mirando directamente a Miguel. Leticia contuvo la respiración. «¿Leticia?». Miguel soltó una risa despectiva. «Está demasiado ocupada con sus cuadros y exposiciones para notar algo. Además, Daniela la mantiene distraída. Es perfecto tener a mi amante como mejor amiga de mi esposa». Las palabras golpearon a Leticia como una bofetada física. Una cosa era sospechar el engaño, incluso confirmarlo. Otra muy distinta era escuchar el desprecio en la voz de Miguel, la facilidad con la que descartaba 8 años de matrimonio. Esa noche, al revisar los registros telefónicos de Miguel, Leticia descubrió algo más: llamadas frecuentes a un número de Tijuana. Investigando un poco más, encontró que pertenecía a un tal Ernesto Galván, conocido como El Tiburón, un empresario con presuntos vínculos con el narcotráfico. La madeja era cada vez más compleja y peligrosa. Ya no se trataba solo de una venganza personal contra un marido infiel. Estaba desentrañando una red de corrupción que podría poner en peligro su vida. En su pequeño estudio, Leticia creó un mapa de conexiones. Hilos rojos unían fotografías, documentos, nombres. Miguel y Daniela estaban en el centro, pero el esquema se extendía mucho más allá. El dinero fluía desde Tijuana hasta las cuentas offshore en Panamá, pasando por los proyectos inmobiliarios en Tulum y la Ciudad de México. Una noche, mientras completaba el mapa, recibió una llamada inesperada de Elena, la hermana menor de Daniela, con quien siempre había tenido buena relación. «Leticia, necesito verte». La voz de Elena sonaba urgente. «Es sobre Daniela y Miguel. Hay cosas que debes saber». Se encontraron en una cafetería discreta en La Condesa. Elena, visiblemente nerviosa, le entregó un sobre. «Encontré esto en el apartamento de Daniela cuando fui a regarle las plantas», explicó. «Al principio no entendí lo que era, pero después... Leticia, creo que están metidos en algo muy grave. Y te están utilizando». El sobre contenía fotografías de Leticia, fotos de ella entrando y saliendo de su trabajo, en el supermercado, tomando café con amigas. En algunas aparecía marcada con una X roja. «¿Por qué tendrían fotos mías así?», preguntó Leticia sintiendo un escalofrío. «No lo sé con certeza, pero escuché a Daniela hablar por teléfono», respondió Elena bajando la voz. «Mencionó algo sobre un plan B y tu nombre. Luego dijo que si las cosas se complicaban, tú serías la solución perfecta». «¿La solución a qué?». «No lo sé, pero no sonaba bien, Leticia. Ten cuidado. Daniela ha cambiado mucho este último año. Ya no la reconozco». Al regresar a casa, Leticia añadió esta nueva información a su mapa. Estaban planeando inculparla de algo, convertirla en chivo expiatorio si el esquema de lavado de dinero era descubierto. La investigación había llegado a un punto crítico. Tenía suficiente evidencia para entender la magnitud del engaño, pero ahora también sabía que estaba en peligro. Era momento de pasar a la siguiente fase: protegerse y preparar su contraataque. Esa noche, mientras Miguel dormía, Leticia hizo copias de toda la evidencia y las guardó en 3 lugares diferentes: una caja de seguridad bancaria, la casa de su hermano en Cuernavaca y una carpeta cifrada en la nube. El segundo capítulo de su historia estaba completándose, revelando una conspiración mucho más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que había comenzado como la investigación de una infidelidad se había convertido en una peligrosa inmersión en un mundo de corrupción y crimen organizado. Y en medio de todo, Leticia comenzaba a entender que su papel en esta historia era mucho más importante de lo que Miguel y Daniela creían. No era simplemente una víctima, era la pieza que podría hacer colapsar todo el esquema. La mañana en que Leticia decidió pasar a la acción, Ciudad de México despertó bajo una intensa lluvia. El aguacero golpeaba contra las ventanas del apartamento mientras ella preparaba café, observando cómo Miguel se apresuraba para salir. «Tengo una reunión importante en Reforma», dijo él,
ajustándose la corbata. «No me esperes para cenar». «¿Con Daniela?», preguntó Leticia con naturalidad, como quien pregunta por el clima. La taza de café se detuvo a medio camino de los labios de Miguel. La miró con ojos entrecerrados, evaluando si era una pregunta inocente o algo más. «Es una reunión de trabajo, Leti, con varios colegas». Leticia sonrió. «Dale mis saludos entonces». Cuando la puerta se cerró, Leticia activó su plan. Primero, llamó a su trabajo en la Galería de Arte para avisar que tomaría algunos días libres por asuntos personales. Después, contactó a Martín Solís, un periodista de investigación que había conocido en una exposición meses atrás. Le dijo que tenía información sobre un caso de corrupción inmobiliaria que podría interesarle. «No puedo hablar por teléfono», le explicó. «Nos vemos en el Café Cena en una hora. Trae tu grabadora». El Café Cena, ubicado en una callecita de la Roma Norte, era perfecto para reuniones discretas. En una mesa del fondo, Leticia le entregó a Martín una memoria USB. «Aquí hay evidencia de un esquema de lavado de dinero que involucra a la constructora Herrera & Asociados, al notario Joaquín Mendoza y a varias autoridades municipales», explicó. «También hay conexiones con dinero del narcotráfico procedente de Tijuana». Martín revisó algunos de los archivos en su laptop y levantó la mirada, impresionado. «Esto es dinamita pura, Leticia. ¿Cómo conseguiste todo esto?» «Digamos que tengo acceso privilegiado», respondió ella, «pero necesito tu palabra de que me protegerás como fuente, y hay condiciones. Te escucho. Primero, no publiques nada hasta que yo te dé luz verde. Segundo, cuando lo hagas, quiero que sea un especial completo, no solo una nota. Tercero, necesito que contactes a este agente de la Fiscalía Anticorrupción». Le entregó un papel con un nombre. «Es de confianza, según mis investigaciones». Mientras Martín asentía, el teléfono de Leticia vibró. Era un mensaje de Daniela. «¿Café esta tarde? Tengo algo importante que contarte». «Perfecto», respondió Leticia sintiendo cómo se aceleraba su pulso, en el lugar de siempre a las 5. El siguiente paso era más personal. Leticia visitó a un abogado especializado en divorcios, recomendado por una amiga. «Quiero el divorcio por infidelidad comprobada», explicó mostrándole algunas de las pruebas. «Pero hay complicaciones. Mi esposo está involucrado en actividades ilegales y tengo razones para creer que podría intentar perjudicarme». El abogado, un hombre de unos 50 años con expresión serena, revisó los documentos. «Con estas pruebas podemos solicitar medidas cautelares inmediatas», dijo. «Pero si lo que dices sobre las actividades ilegales es cierto, deberíamos coordinar con las autoridades. Tu seguridad es prioritaria». A las 5 en punto, Leticia llegó al café donde solía reunirse con Daniela. La encontró ya sentada con una expresión inusualmente seria. «Gracias por venir», dijo Daniela abrazándola. No sabía con quién más hablar. Leticia notó algo diferente en su amiga. Parecía tensa, casi asustada. «¿Qué sucede, Dani?», preguntó activando disimuladamente la grabadora de su teléfono bajo la mesa. Daniela miró alrededor antes de hablar en voz baja. «Creo que Miguel está metido en algo peligroso, Leti. Ha estado actuando extraño, recibiendo llamadas a todas horas, reuniéndose con gente sospechosa». Leticia mantuvo una expresión neutra, aunque por dentro se preguntaba a qué estaba jugando Daniela. ¿Era posible que estuviera intentando distanciarse del esquema? ¿O era una trampa? ¿Tienes alguna idea de qué podría ser?, preguntó Leticia con fingida preocupación. «No exactamente, pero encontré documentos extraños en su oficina cuando fui a dejarle unos planos». Daniela bajó aún más la voz. «Creo que podría estar lavando dinero a través de los proyectos de Tulum». La audacia de Daniela era impresionante. Estaba intentando presentarse como una descubridora inocente del esquema en el que ella misma participaba activamente. «Eso suena muy serio, Dani», respondió Leticia, siguiéndole el juego. «¿Has pensado en hablar con alguien más sobre esto? Por eso quería verte. Confío en ti, Leti. Siempre has sido como una hermana para mí». La hipocresía era casi dolorosa de escuchar, pero Leticia mantuvo la compostura. «Deberíamos investigar más antes de hacer cualquier cosa», sugirió Leticia. «Quizás pueda revisar sus cosas cuando no esté en casa». «Excelente idea», exclamó Daniela, demasiado entusiasta. «Yo puedo distraerlo si necesitas tiempo. Podría invitarlo a revisar unos planos en la oficina». «Claro,
Como lo has estado distrayendo todo este tiempo, pensó Leticia, pero sonrió y asintió. Te avisaré si necesito ayuda. Al salir del café, Leticia tenía clara la jugada de Daniela. Estaba intentando manipularla para que buscara evidencia incriminatoria, probablemente para tenderle una trampa. Las fotos que Elena le había mostrado cobraban más sentido ahora. El plan B era convertirla en la culpable si algo salía mal. De regreso en su apartamento, Leticia recibió una llamada de Martín. He hablado con el contacto de la fiscalía, le informó. Están muy interesados en la información, pero quieren más pruebas sobre la conexión con Tijuana. Estoy trabajando en eso, respondió Leticia. Dame un par de días. Esa noche, cuando Miguel regresó tarde, Leticia implementó la siguiente fase de su estrategia. Miguel, necesito hablarte de algo, dijo con voz seria mientras él se servía un whisky. Daniela vino a verme hoy. Está preocupada por ti. El vaso se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Preocupada? ¿Por qué? Dice que has estado actuando extraño. ¿Que encontró documentos sospechosos en tu oficina? Leticia lo observaba atentamente. Algo sobre los proyectos de Tulum. El rostro de Miguel pasó de la sorpresa a la ira en segundos. ¿Daniela te dijo eso? Su voz temblaba ligeramente. Debe haber malinterpretado algo. Son solo proyectos regulares. Eso imaginé, respondió Leticia con calma, pero parecía muy convencida. Incluso sugirió que yo revisara tus cosas para confirmar. ¿Qué? Miguel casi gritó. Eso es absurdo. Y una invasión de privacidad. Lo sé, por eso te lo cuento. Me pareció extraño que Daniela sugiriera algo así. Miguel sacó su teléfono inmediatamente y se encerró en el estudio para hacer una llamada. Leticia sonrió. La semilla de la discordia estaba plantada. Ahora solo quedaba esperar a que floreciera. Los siguientes días fueron intensos. Leticia mantuvo su rutina normal mientras seguía recopilando información. Instaló un software espía en la computadora de Miguel, que le permitió acceder a sus correos electrónicos. Allí encontró lo que buscaba: comunicaciones con Ernesto Galván de Tijuana, detallando transferencias y mencionando específicamente limpieza de fondos. Entretanto, la tensión entre Miguel y Daniela crecía. Leticia los observaba distanciarse, intercambiar miradas recelosas cuando coincidían en eventos sociales. Su estrategia estaba funcionando. El punto culminante llegó cuando Leticia, siguiendo a Miguel, lo vio reunirse con Joaquín Mendoza en el estacionamiento de un centro comercial. Desde su auto, logró fotografiarlos intercambiando un maletín. Inmediatamente envió las imágenes a Martín con un mensaje: «Creo que es hora». Esa misma noche recibió la confirmación. La Fiscalía Anticorrupción estaba lista para actuar. Solo necesitaban que Leticia presentara formalmente su denuncia para iniciar los operativos. Con todos los elementos en su lugar, Leticia preparó el golpe final. Convocó a Miguel y Daniela a una cena en su casa, supuestamente para discutir una inversión conjunta en un nuevo proyecto artístico. Ambos aceptaron, aunque con evidente recelo mutuo. El tercer capítulo de su venganza estaba completo. La estrategia estaba implementada, las piezas en posición. Solo quedaba ejecutar el acto final, donde todas las mentiras serían expuestas y cada traición tendría su precio. Mientras preparaba la mesa para la cena decisiva, Leticia repasó mentalmente cada paso dado, cada prueba recopilada, cada movimiento calculado. La lluvia seguía cayendo sobre Ciudad de México, como un telón perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. La mesa estaba dispuesta con elegancia en el comedor del apartamento de Leticia y Miguel. Velas, flores frescas, la mejor vajilla y 3 copas de cristal esperaban a los comensales. Desde la cocina emanaba el aroma del mole poblano que Leticia había preparado siguiendo la receta de su abuela oaxaqueña. A las 8 en punto, sonó el timbre. Era Daniela, vestida con un elegante traje negro y el nerviosismo apenas disimulado en su sonrisa. «Qué detalle esta cena, Leti», dijo mientras le entregaba una botella de vino tinto. «Aunque no entiendo bien por qué tanto misterio sobre el proyecto artístico». «Todo a su tiempo», respondió Leticia, tomando la botella. «Miguel está terminando de vestirse. Sírvete una copa mientras tanto». 10 minutos después, Miguel se unió a ellas en la sala. El ambiente era tenso, cargado de palabras no dichas y sospechas mutuas. La conversación inicial fue trivial.
el clima, exposiciones recientes, noticias de amigos comunes. Cuando sirvió el mole, Leticia activó disimuladamente las cámaras ocultas en el comedor. Todo quedaría registrado. Entonces, Leti, comenzó Miguel visiblemente impaciente, ¿nos vas a contar sobre ese proyecto tan importante? Leticia tomó un sorbo de vino y sonrió. En realidad, no hay ningún proyecto artístico, dijo con calma. Los invité para hablar de otro tipo de proyecto, uno en el que ustedes dos han estado trabajando juntos durante bastante tiempo. Miguel y Daniela intercambiaron una mirada rápida. No entiendo, dijo Daniela con una risa nerviosa. Creo que sí entiendes, respondió Leticia sacando su teléfono. Permítanme refrescarles la memoria. Pulsó play en un video. Miguel y Daniela besándose apasionadamente en el apartamento de ella. Esto es de hace 3 meses, explicó Leticia. Tengo muchos más por si les interesa una retrospectiva de su romance. Miguel se levantó de golpe. Leticia, ¿puedo explicarlo? Oh, apenas estoy empezando, Miguel. Siéntate. Sorprendentemente, Miguel obedeció. Nunca había visto a Leticia así, fría, controlada, casi intimidante. Su aventura es lo de menos, continuó ella, pasando a otra grabación. Esta es de la reunión en Polanco con Fernando Ruiz y Joaquín Mendoza. ¿Recuerdas, Miguel? Cuando hablabas tan despectivamente de mí mientras planeabas cómo lavar el dinero de El Tiburón Galván. El color abandonó el rostro de Miguel. Daniela se llevó una mano a la boca. No sé de qué estás hablando, balbuceó él. Ese video está manipulado. ¿También están manipulados los contratos falsos de Tulum?, preguntó Leticia, sacando copias de documentos. ¿O los correos electrónicos donde detallan cómo inflar artificialmente el valor de los terrenos? ¿O quizás las transferencias bancarias a cuentas offshore en Panamá? El silencio en la habitación era absoluto. Daniela fue la primera en romperlo. Leticia, escucha. Las cosas no son como parecen. ¿No? Leticia se volvió hacia ella. Entonces no estabas planeando usarme como chivo expiatorio si algo salía mal. ¿No son tuyas estas fotografías mías marcadas con X rojas? Leticia extendió sobre la mesa las fotos que Elena le había entregado. No puedo creer que Elena te las diera, murmuró Daniela confirmando involuntariamente su autenticidad. Ella aún tiene principios, a diferencia de ti, respondió Leticia. Pensaron que podrían manipularme, que era demasiado ingenua o estaba demasiado enamorada para ver lo que sucedía frente a mis ojos. Se equivocaron. Miguel pareció recuperar algo de compostura. Leticia, sea lo que sea que crees haber descubierto, no tienes pruebas reales de nada, dijo con frialdad. Y aunque las tuvieras, ¿qué vas a hacer? Ir a la policía. ¿Sabes con quién estás tratando? El tiburón no es alguien con quien se juegue. La amenaza implícita flotó en el aire. Leticia sonrió. Ya me adelanté, Miguel, respondió consultando su reloj. En este momento, la Fiscalía Anticorrupción debe estar ejecutando órdenes de cateo en las oficinas de Herrera en Asociados, en la Notaría de Mendoza y en varios domicilios más. Y mañana a primera hora el periódico El Universal publicará un reportaje especial sobre el caso, con todas las pruebas que he recopilado durante meses. La expresión de Miguel se transformó en pánico puro. No pudiste, murmuró, levantándose de nuevo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Perfectamente, respondió Leticia con serenidad. He hecho lo correcto, algo que ustedes olvidaron hace mucho tiempo. Daniela, más calculadora, intentó otro enfoque. Leti, escúchame, aún podemos arreglar esto. Su voz se suavizó. Si detienes todo ahora, podríamos incluirte. Hay mucho dinero en juego, más del que imaginas. ¿Podríamos... ¿comprarme?, interrumpió Leticia. ¿Cómo compraron a los funcionarios de Tulum? No, Daniela, esto no se trata de dinero. El teléfono de Leticia vibró. Era un mensaje de Martín. Operativo en marcha. Acaban de detener a Mendoza. Ruiz está próximo. Miguel comenzó a caminar nerviosamente por el comedor, pasándose las manos por el cabello. Esto es una locura, Leticia. No entiendes las consecuencias. El tiburón no se quedará de brazos cruzados. Vendrá por todos nosotros. También pensé en eso, respondió Leticia. Por eso incluí toda la información sobre Galván en el paquete entregado a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Sus cuentas probablemente ya estén congeladas. El timbre del apartamento sonó, sobresaltando a los tres.
Leticia consultó la aplicación de la cámara de seguridad en su teléfono. Justo a tiempo, dijo levantándose para abrir. Eran 2 agentes de la Fiscalía Anticorrupción, acompañados por Martín Solís. ¿Miguel Herrera y Daniela Ortiz?, preguntó uno de los agentes mientras entraba. Tenemos órdenes de detención contra ustedes por los delitos de lavado de dinero, fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Mientras los agentes leían sus derechos a Miguel y Daniela, Martín se acercó a Leticia. El reportaje está listo para publicarse a primera hora, le informó en voz baja. Incluí todo, excepto tu identidad. Como acordamos, aparecerás solo como una fuente anónima cercana a la investigación. Leticia asintió, observando cómo esposaban a su marido y a quien una vez consideró su mejor amiga. Esto no se quedará así, Leticia, amenazó Miguel mientras lo escoltaban hacia la puerta. Encontraré la manera de... Ahórrate las amenazas, lo interrumpió uno de los agentes. Donde vas, tendrás tiempo para reflexionar sobre mejores estrategias de defensa. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Leticia se quedó sola en el comedor, con los platos de mole intactos y las velas aún encendidas. La adrenalina que la había sostenido durante meses comenzaba a diluirse, dejando espacio para una mezcla de alivio, tristeza y sorprendentemente paz. Apagó las velas y salió al balcón. La noche capitalina brillaba con millones de luces y el aire fresco después de la lluvia traía consigo una sensación de renovación. Respiró profundamente, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía llenar completamente sus pulmones. Su teléfono vibró nuevamente. Era Elena. Acabo de ver a Daniela en las noticias. ¿Estás bien? Estaré bien, respondió Leticia. ¿Podemos vernos mañana? Por supuesto. Estoy aquí para lo que necesites. En los días y semanas siguientes, el caso se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años. El reportaje de Martín Solís ganó el Premio Nacional de Periodismo, y las investigaciones se extendieron a funcionarios municipales, empresarios y hasta políticos de alto nivel. Ernesto el Tiburón Galván fue detenido en una operación conjunta con autoridades estadounidenses, cerrando así el círculo de la red criminal. Los activos millonarios fueron congelados y comenzó un largo proceso judicial que mantendría a los implicados tras las rejas por muchos años. Leticia, por su parte, inició una nueva vida. Vendió el apartamento en la colonia Roma y aceptó una oferta para ser curadora en un museo de arte contemporáneo en Oaxaca, lejos del bullicio de la capital y de los recuerdos dolorosos. 6 meses después de las detenciones, visitó a Miguel en el reclusorio norte. No por nostalgia o debilidad, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Lo encontró envejecido, con ojeras profundas y el cabello descuidado, tan diferente del hombre elegante y seguro que había sido. ¿Por qué viniste?, preguntó él cuando se sentaron separados por un cristal. Para entender, respondió Leticia con calma. ¿En qué momento todo cambió? ¿Cuándo dejamos de ser lo que éramos? Miguel la miró largamente antes de responder. No lo sé, Leti. Las cosas se fueron dando poco a poco. Una mentira pequeña que lleva a otra más grande, un compromiso ético que cedes y luego ya no puedes recuperar. Hizo una pausa. Con Daniela fue igual. Al principio era solo una aventura, luego se convirtió en cómplice y al final ya no reconocía en quién me había convertido. Yo tampoco te reconocía, admitió Leticia. Por eso tuve que hacer lo que hice. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Miguel con una sonrisa triste. Siempre te subestimé. Pensaba que estabas tan absorta en tu mundo de arte que nunca verías lo que sucedía bajo tus narices. Resulta que eras más inteligente y valiente que todos nosotros juntos. Leticia no respondió a ese cumplido tardío. En lugar de eso, se levantó para marcharse. Adiós, Miguel. Te deseo que encuentres paz eventualmente. Leticia, la llamó cuando ella ya se alejaba. ¿Valió la pena? Todo este proceso, exponerte al peligro, revivir cada traición mientras recopilabas pruebas, valió la pena. Ella se detuvo y lo miró por última vez. No se trataba solo de vengarme, Miguel. Se trataba de justicia. Y sí, la justicia siempre vale la pena. Al salir del reclusorio, el sol de la tarde bañaba Ciudad de México con una luz dorada. Leticia caminó hasta su auto sintiéndose ligera.
liberada finalmente del peso de las mentiras y traiciones que había cargado durante tanto tiempo. Su teléfono sonó. Era una notificación de un mensaje de voz de Elena, que ahora dirigía la galería donde Leticia había trabajado antes. Leti, la exposición está siendo un éxito. Tu serie, Verdades Expuestas, tiene a todos fascinados. Varios coleccionistas han preguntado por ti. Llámame cuando puedas. Leticia sonrió. La serie de fotografías abstractas que había creado, inspirada en su experiencia, transformaba el dolor en arte, la traición en belleza. Sin que nadie lo supiera, cada pieza contenía elementos visuales de las pruebas que había recopilado, transmutados en formas y colores que evocaban emociones profundas sin revelar sus orígenes específicos. Subió a su auto y puso rumbo a Oaxaca, donde una nueva vida la esperaba. En el asiento del pasajero descansaba un cuaderno donde había comenzado a escribir su historia, no como una confesión o un desahogo, sino como un testimonio de transformación. La primera línea rezaba: cuando descubrí que mi esposo me engañaba con mi mejor amiga, no me derrumbé, tomé el control. Y eso era exactamente lo que había hecho. Había transformado el engaño en verdad, la victimización en empoderamiento, la traición en justicia. Mientras la Ciudad de México iba quedando atrás en el espejo retrovisor, Leticia pensó en todas las mujeres que, como ella, enfrentaban sus propias batallas silenciosas contra la traición y la injusticia. Quizás su historia, cuando estuviera lista para compartirla, podría inspirar a algunas de ellas a encontrar su propia voz, su propio poder. El camino hacia Oaxaca se extendía frente a ella como una promesa de nuevos comienzos, y esta vez avanzaría sin mirar atrás, dueña de su historia y arquitecta de su futuro. Nos encantaría saber desde dónde están viendo esta historia, para poder conocer hasta dónde ha llegado nuestra increíble audiencia alrededor del mundo. Por favor, tómate un momento para calificar la historia del 1 al 10 en los comentarios. Tus opiniones sinceras nos ayudan a mejorar y crecer. Tu apoyo realmente significa mucho para nosotros, y estamos muy agradecidos de que formes parte de este viaje. Gracias por ver y compartir tus pensamientos.